Listo. Perfecto, muchas gracias, Alexia. Entonces, bueno, oficialmente iniciamos la grabación del día de hoy. Pedimos permiso a todo mundo para que se lleve a cabo la grabación, para que estemos atentos. Y entonces, entrando ya en tema, vamos a, a continuar un poco con las cosas que hemos estado revisando. Y lo que les lo que les lo que les decía, bueno, pues empecemos a plantear problemas de equilibrio para el fluido que ya acabamos de caracterizar, ¿sí? Ese es el objetivo. El resto del semestre es lo que vamos a estar haciendo eh, 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 el plantear problemas de equilibrio, ¿sí? Abran el Dropbox. Y lo que vamos a tener, denme un segundo, estoy abriendo el Dropbox. Ok. Ok, ya entré al Dropbox, una disculpa. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, avísenme cuando la estén viendo. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Profe. Ok, muchas gracias, perdón. Vamos a ir a los datos experimentales que tenemos, fluido I. Sí. Ya los hemos revisado varias veces. Ok. ¿Qué datos tenemos de nuestro fluido? Pues de nuestro fluido tenemos la información que hemos revisado ahorita exhaustivamente, ha sido el análisis composicional. Sobre ese hicimos incluso un ejercicio, el primer entregable. Y este segundo entregable pues fue básicamente caracterizar la fracción pesada. ¿Cuál? Pues la que nosotros quisiéramos. Ahí no les di mucha libertad a ustedes, es la que yo decidí en ese momento, que era la del C7+, pues para mantener el número de componentes un poco a raya, ¿sí?
pero bueno, aún así el número de componentes ya es un número bastante importante, ¿sí? ¿Qué datos tenemos experimentales? Eh, 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 en particular, lo primero que tenemos es a la temperatura del yacimiento, tengo una presión de saturación, ¿sí? Vamos un poquito más para adelante. Aquí está. Vean. A la temperatura del yacimiento, que en este caso es 116.3 grados centígrados, tengo una presión de burbuja obviamente, es la muestra 107, esa es la muestra con la que estamos trabajando, es de 130 kilogramos por centímetro cuadrado, eh, eh, absolutos, ¿sí? Pero lo bonito de este reporte es que no solamente tenemos un dato, ¿sí? Aquí está, tenemos a la temperatura del yacimiento, que son 116.3, tengo una presión de burbuja, es un líquido que empieza a hervir. También tengo esto, miren, tengo a otras temperaturas menores, 30, 60, 90 grados centígrados, tengo las correspondientes presiones de burbuja. Entonces, este reporte es un reporte muy particular, no siempre se tienen este tipo de información. Generalmente es un punto nada más. ¿Por qué? Pues porque es laborioso, es costoso determinar este tipo de datos. Entonces, a veces, con lo que cuenta uno es solamente con un punto del diagrama de fases, una presión de burbuja o una presión de rocío, dependiendo del tipo de fluido del que estemos hablando. Pero ahorita tenemos, de hecho, tenemos un montón de información. Tenemos esta presión a la temperatura del yacimiento y tenemos otras 3. Entonces tenemos 4. Y voy a adicionar uno más. Ajá. Al principio, cuando estábamos revisando esta información, yo les enseñé esto, ¿sí? Esta pequeña tabla. Vean, donde digo que para mi fluido de yacimiento, el fluido como tal, el que tengo a la temperatura del yacimiento, tengo una presión de burbuja de 130. ¿Sí me explico? Tengo 130 kilogramos. Pero este reporte es todavía más bonito porque es un reporte con un estudio de inyección de nitrógeno. Ajá. Eh, eh, ¿Por qué se inyecta nitrógeno? Para mantener la presión del yacimiento y mantener el fluido, moviéndose, el fluido fluyendo, ¿sí? Técnicas de recuperación mejorada. Una de ellas es inyectar algún gas para mantener la presión del yacimiento. Y pues bueno, este pozo en particular se le hizo, este fluido en particular se le hizo este estudio de cómo respondía ante una inyección de un gas. En este caso, pues fue nitrógeno. Entonces vean, al fluido de yacimiento se le inyectó suficiente fluido, nitrógeno en este caso, para incrementar la fracción mol del fluido hasta el 20% mol, ¿sí? Se incrementó hasta el 20% mol y se midió la presión de burbuja. Vean el cambio, pasé de 130 a 468, ¿sí? O sea, le inyecté un poco de nitrógeno, ¿eh? O sea, no crean que es demasiado, pero para poder disolver todo el nitrógeno en el fluido, bueno, el fluido modificado se le midió su presión de burbuja y resultó ser que pues, es 470 kilos, ¿sí? O sea, 470 veces la presión atmosférica. Y luego hicieron una inyección adicional, incrementaron de 20 a 30% mol la cantidad de nitrógeno, ¿sí? Y la presión de saturación pasó a ser 700 kilos, ¿sí? Entonces, eh, esta información es muy valiosa, ¿sí? Y lo que nos permite es poner a prueba la ecuación de estado
para ver si podemos representar este tipo de información. Aquí están. El fluido original, al fluido original le conocemos 4 puntos de saturación, el de la temperatura de yacimiento y 3 más, a 30, 60 y 90 grados centígrados, aparte de la temperatura de yacimiento. Pero adicionalmente, conocemos la presión de saturación a la temperatura del yacimiento, pero para el fluido con una inyección de nitrógeno y con otra inyección de nitrógeno. Entonces, esta información es sumamente valiosa y es una prueba fuerte para la ecuación de estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con la ecuación de estado pretendemos representar toda la información del reporte PBT. Obviamente, en mi particular punto de opinión, de las informaciones más valiosas, probablemente la más fundamental de un reporte PBT es esta, la presión de saturación. Y aquí tenemos un juego de 6 datos. Vamos a trabajar, si nos da tiempo, vamos a trabajar con los 4 del fluido de yacimiento, a la temperatura de yacimiento y 3 temperaturas más, y cuando menos con una de estas, ¿sí? Esta es con la que típicamente he trabajado. Y en cada uno de ellos, tanto para el fluido de yacimiento original como para el fluido con inyección de nitrógeno, le vamos a calcular su diagrama de fases, lo cual eso todavía lo lleva al siguiente nivel, ¿sí? O sea, vamos a calcular el diagrama de fases del fluido de yacimiento original y del que tiene una inyección de nitrógeno, ¿sí? Entonces, en las siguientes semanas, lo que vamos a estar haciendo es estar haciendo estos cálculos, que es un punto de burbuja. Podemos también formular el punto de rocío. Y lo que voy a hacer el día de hoy, quiero empezar a plantear estos problemas para ver cuáles son las cosas que necesitamos. Quiero plantear, si me da tiempo, cómo vamos a usar cómo vamos a hacer uso de la ecuación de estado y, y pues echar manos a la obra de cómo resuelvo un problema de esos utilizando la ecuación de estado. Ya lo hicimos para el componente puro, ¿eh? Ya encontramos una presión de vapor. Es componente puro, entonces el punto de equilibrio pues, es una presión de vapor. Ajá. Aquí voy a tener una mezcla multicomponente. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear probablemente entre esta y la otra clase los cálculos necesarios para poder pues, resolver el problema. Vamos a plantear una estrategia de solución porque pues, nos vamos a encontrar con que es un sistema de ecuaciones altamente no lineal la que vamos a generar y vamos a plantear una primera estrategia de solución en Excel, ¿sí? Que generalmente trabaja, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ese es el objetivo de la clase de hoy y de la clase siguiente, plantear este problemas de equilibrio de este estilo, ¿sí? ¿Cómo determino presiones de burbuja? ¿Cómo determino presiones de rocío? Y ya que tengamos una metodología establecida para eso, nos vamos a aventar a calcular diagramas de fase. Y eso ya no es poca cosa, ¿eh? O sea, eso va a ser así como la parte medular álgida, como la cereza del pastel de este curso, ¿sí? El poder determinar un diagrama de fases para un fluido en particular, ¿sí? Va a haber un proceso por ahí adicional que vamos a estar explorando, que nos vamos a dar cuenta que la ecuación de estado, su capacidad predictiva es extremadamente buena, ¿sí? Cualitativamente tiene todos los elementos que necesitamos, pero a veces va a necesitar una ayudadita. ¿A qué me refiero? Cuando comparemos el dato calculado con el dato medido, pues va a haber una diferencia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a ver qué cosas hacer para poder efectivamente ajustar la ecuación de estado a los datos experimentales. Aquí vamos a tener de entrada 5 datos experimentales, 4 presiones de saturación para el fluido de yacimiento como tal y cuando menos una presión de saturación con una inyección de nitrógeno. Si nos da tiempo, lo hacemos para la otra también, pero si no, cuando menos a una de ellas. Ese es el objetivo. Ajá. Ajustar
esos datos, ver que también la ecuación de estado me permite representar esa información, y si no, y si le falta por ahí algo, pues identificar qué parámetros son los importantes al momento de, de, de estar haciendo ajustes, ¿sí? Nuestros compañeros de Pemex, ellos saben, de hecho ellos ya conocen de primera mano la bronca que puede ser el ajustar una ecuación de estado, ¿sí? Al punto tal en el que nos podemos tardar días, a veces semanas, en poder representar, en poder ajustar una ecuación de estado a los datos experimentales, ¿sí? Aún con softwares comerciales. Entonces, es un asunto mucho de artesanal, mucho depende de la persona que lo esté ejecutando, y pues son de los detalles que tenemos eh, eh, que estar revisando precisamente, ¿no? Y pues eso lo vamos a tener que explorar. Ajá. Entonces, bueno, eh, voy a entrar a mis garabatos, me perdonarán. Quiero plantear el problema general de equilibrio que vamos a empezar a resolver. Ajá. Ok, entonces, eh, tenemos para mi fluido de yacimiento eh, para mi fluido de yacimiento eh, tenemos, eh, quiero calcular un punto de burbuja o un punto de rocío, ¿eh? Cualquiera de los dos, el planteamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Vamos a explorarlos ahorita, ¿sí? Para eso, pues necesito desempolvar un poco de los conceptos de termodinámica química del curso de termodinámica química que, que cursamos en la carrera. Eh, eh, Sin entrar en muchos detalles, quiero revisarlos brevemente, pues para que quede bien planteado cuál es el problema que voy a resolver, cómo se plantea, es decir, vamos a hacer un análisis de grados de libertad. ¿Qué significa? Pues vamos a contar variables, vamos a asignar, vamos a hacer el planteamiento del problema de manera tal que el número de ecuaciones de incógnitas que tenga sea exactamente igual al número de ecuaciones que yo pueda plantear. ¿Sí? Ok, entonces voy a empezar dibujando mi sistema donde mi fluido de yacimiento se encuentra o sea, como un líquido, mi aceite todo se encuentra un líquido, y lo voy a llevar justamente a las condiciones donde aparece la primer burbujita de vapor. Voy a cambiar un poco el. Perdón. Ahora sí, empiezo otra vez. Eh, Tengo un contenedor, ¿sí? Lo lleno con mi fluido de yacimiento, cualquiera, me interesa el que estamos revisando. Todo se encuentra como líquido y lo voy a llevar a las condiciones donde acaba de aparecer la primer burbujita de vapor. Este es un vapor, ¿sí? Este mero es un vapor. Ahí está.
Ahí está. Tengo un vapor. ¿Sí? Entonces quiero resolver este problema. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? Primero, vamos a decir que nuestro número de componentes, NC, obviamente en este caso pues es mayor a 1. Es un multicomponente. Tengo un número de componentes, mi variable NC es mayor a 1. ¿Sí? En el caso de nuestro fluido, pues es de más de 10, de hecho. Van a ser 16 componentes. Ahorita hacemos el recuento de componentes. Eso depende de cuál fracción pesada caracterizamos. Pero bueno, ahorita es un asunto general, donde lo único que sé es que estoy en el sistema multicomponente. Tengo más de un componente. ¿Sí? Entonces, y vamos a plantear que el número de fases es 2. ¿Por qué? Tengo líquido y tengo vapor. Ajá. Entonces, vamos a recordar el número de variables que tengo para describir este sistema, ¿sí? Entonces, las variables son ¿cuáles? ¿Sí? Pues voy a tener las dos de cajón, que son ¿qué cosa? Temperatura y presión. ¿Están de acuerdo? Entonces, siempre son las dos de cajón. Cuando el número de componentes es exactamente 1, son las únicas dos variables que tengo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dábamos la temperatura y calculábamos la presión, o calculamos la presión, o damos la presión y calculamos la temperatura. Son las dos variables de cajón, temperatura y presión, ¿sí? Aquí resulta ser que tengo más de un componente. Entonces, el líquido va a tener su composición y el vapor va a tener su composición, ¿sí? Entonces, para el líquido voy a tener su composición expresada en este caso como fracción mol, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a expresarla como fracción mol y la variable que generalmente se utiliza para describir la composición del líquido es la X. Entonces voy a tener la fracción mol del componente 1, la fracción mol del componente 2 y así sucesivamente hasta la fracción mol del componente NC-1 y la fracción mol del componente NC. ¿Sí? Y lo mismo lo voy a tener para la Y, perdón, para el vapor. La variable que típicamente utilizamos para el vapor es la Y. Entonces tengo la fracción mol del componente 1, tengo la fracción mol del componente 2 en el vapor, tengo la fracción mol del componente NC-1 y finalmente tengo la fracción mol del componente NC. ¿Sí? Entonces tengo NC variables para el líquido y NC variables para el vapor, ¿sí? Entonces, estoy contando variables. Ya llevo 2, tengo temperatura y presión, 2, ¿sí? ¿Cuántas variables de composición tengo para el líquido? Alguien contésteme. Y abran su micrófono, porque el chat ahorita es difícil para mí verlo. El número de componentes, ¿no? Sí, pero hay que acordarnos que tenemos una ecuación de restricción. ¿Cuál es la ecuación de restricción? Que la suma de ellos te da 1. La sumatoria de XY me da 1. La sumatoria de Y me da 1. Entonces, ¿cuántas variables linealmente independientes tengo? Por ejemplo, si tengo 10 componentes, si tengo la composición de los 9, de 9, la décima la saco por diferencia. Entonces, las variables linealmente independientes para describir la composición del líquido, ¿cuántas son? NC-1, porque la última sale con esta relación. ¿Sí? Lo mismo aplica para la composición del vapor. Tengo 10 componentes, si conozco la composición de 9 componentes, la décima, la del último componente, sale por diferencia. Entonces, ¿por qué? Pues porque tengo mi restricción de fracción mol, ¿sí?
NC menos 1. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuántas variables tengo? Tengo 2. Ah, bueno, ya no tengo más variables. ¿Sí? Son todas las que puedo plantear. Entonces tengo 2 más NC menos 1 más NC menos 1. ¿Cuántas variables en total tengo? NC. Este es el, perdón, no tengo NC. Tengo 2 NC. ¿Sí? Ese es el número total de variables que tengo para describir este sistema. Ajá. Ahora, lo que va a pasar es lo siguiente. Mis variables, algunas van a ser datos y otras van a ser incógnitas. ¿Sí? Entonces, mis variables, algunas se van a convertir en datos y otras se van a convertir en incógnitas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos cómo vamos a asegurarnos que este sistema o este problema esté correctamente planteado? ¿Sí? Y asegurarnos aparte de que está, o sea, correctamente planteado y tiene una solución única. Lo que vamos a hacer es que el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones. Ajá. Esto es la clave, ¿sí? El decir, en mi problema, voy a plantearlo de manera tal que siempre el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones, ¿sí? ¿Para qué? Pues para asegurar que tengo un sistema un sistema de ecuaciones totalmente correctamente planteado. ¿Por qué? Pues el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones y el resto de las variables, pues van a ser los datos, ¿sí? Ok, ahora, para hacer eso, sin entrar en mucho detalle, pues vamos a ocupar la regla de las fases de Gibbs, que lo que me dice es el número de, de variables que tengo que especificar para especificar correctamente el problema, ¿sí? ¿Cuál es la regla de las fases de Gibbs? Número de componentes menos número de fases más 2, ¿sí? Número de componentes lo voy a mantener como NC. Número de fases, ¿cuántas son? Tengo 2, tengo líquido y tengo vapor, más 2, ¿sí? Tengo NC. Tengo que especificar NC variables, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el planteamiento típico de este tipo de problemas? ¿Sí? Por ejemplo, vean, y voy a hacer una pequeña tablita aquí, ¿sí? Vamos a suponer que como datos yo conozco la composición de mi líquido, que en este caso pues, es el fluido de yacimiento. Mi fluido de yacimiento es un líquido, ¿sí? Este es un planteamiento típico. Y aparte de conocer que mi fluido de yacimiento es un líquido, por ejemplo, conozco su temperatura, ¿sí? ¿Cuántos datos di aquí? NC datos. Ajá.
El resto de mis variables se convierten en incógnitas, vean, datos y el resto es incógnitas. ¿Cuál es la incógnita principal aquí? Tengo un líquido a una temperatura dada, la temperatura del yacimiento. ¿Cuál es la incógnita principal? ¿A qué presión empieza a hervir? Y de paso, ¿cuál es la composición del vapor? ¿Sí? ¿Cuántas incógnitas tengo ahí? Vean, las variables del vapor, que es NC-1 más la presión, tengo ¿qué? NC tengo NC incógnitas. ¿Sí? Entonces, otra vez, mi fluido lo conozco su composición. De hecho, ahí está en el reporte PVT. Conozco a qué temperatura está. ¿Y mis incógnitas cuáles son? Bueno, este líquido a esta temperatura, ¿a qué presión empieza a hervir? ¿Y qué composición tiene ese primer burbujita de vapor? Esta primer burbujita de vapor, déjenme ahí, la pongo con un color ahí bonito. Ahí está, el líquido. Y vamos a poner el vapor ahí de un colorcito ahí. Ahí está. Tengo la primer burbujita de vapor. Ajá. Ahí está mi vapor y mi líquido. ¿Sí? ¿Qué ecuaciones tengo para resolver este problema? ¿Sí? Todos los componentes están en todas las fases. Y pues voy a hablar de mi problema general, que ¿cuál es? La fugacidad del componente I. ¿Dónde? En el líquido. Es igual a la fugacidad del componente I en el vapor. ¿Sí? Para todos los componentes puedo escribir esta ecuación. Esta es una ecuación general. Ya sabemos cuál es la forma particular que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, la fugacidad del componente I en el líquido es igual a la fugacidad de I en el componente, la fugacidad del componente I en el vapor. ¿Sí? ¿Cuántas ecuaciones de estas puedo escribir? Pues tantas como componentes tenga. NC. Vean. ¿Cuántas incógnitas tengo? NC incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo? NC ecuaciones. ¿Sí lo ven? Entonces, está correctamente planteado. De todo mi sistema, especifico esta información, especifico mi fluido es un líquido que está a una temperatura, quiero conocer a qué presión hierve, empieza a hervir, a qué presión aparece esa primera burbuja de vapor, ¿sí? ¿Qué composición tiene esa burbujita de vapor? Y las ecuaciones que tengo para resolver estas incógnitas, para encontrar estas incógnitas, pues son estas ecuaciones, ¿sí? Ahora, este problema es típico en este tipo de sistemas y hasta tiene nombre, ¿sí? El nombre de este problema es la presión de burbuja, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es, conozco un líquido y quiero conocer a qué presión empieza a hervir, la presión de burbuja, ¿sí? Este es el problema que vamos a estar resolviendo para el sistema en particular que tenemos ahorita. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues otra vez, vean, la presión de burbuja a la temperatura del yacimiento. Tengo a la temperatura del yacimiento para el fluido original tengo 130. Tengo datos a otras 3 temperaturas. Cada uno de ellos es una presión de burbuja. Tengo datos, ¿sí? Y aparte tengo ¿qué? Datos de inyección de nitrógeno y tengo la temperatura del yacimiento y tengo a diferentes inyecciones de nitrógeno, tengo ¿qué? Tengo presiones de burbuja.
Entonces tengo ahí las ¿qué? Las presiones de burbuja. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? En los primeros 4 datos que corresponden al fluido de yacimiento, la composición es constante. Y lo único que vamos a estar variando es la temperatura. Cambio la temperatura, recalculo la presión. Cambio la temperatura, recalculo la presión. ¿Cuántas veces? Pues las que podamos. En este caso podemos 4 veces. ¿Sí? Y luego, para explorar el efecto de la inyección de nitrógeno, la composición la voy a modificar ligeramente. Voy a inyectar nitrógeno a la temperatura del yacimiento y recalculo la presión. ¿Sí me siguieron? Este es el problema que vamos a estar resolviendo. Ahora, ya entrados en gastos, déjenme plantear los otros problemas típicos, ¿sí? El otro problema típico es el siguiente. Conozco mi fluido de yacimiento es un líquido, pero ahora de este líquido yo conozco ¿qué cosa? La presión, ¿sí? Ahora conozco no la temperatura, conozco la presión, ¿sí? Estos los cambio. Ahora, ¿cuál es mi incógnita? Este líquido que se encuentra a esta presión, ¿a qué temperatura empieza a hervir? Y la composición del vapor. ¿Sí lo vieron? Lo único que hice fue switchear la temperatura por la presión. La switcheo, ahora mi dato es la presión y mi incógnita es la temperatura. ¿Qué ecuaciones tengo? Las mismas, señores. Estas no cambian. Y lo que sí cambia, pues, es el nombre. Si antes era la presión de burbuja, ¿ahora qué es? Es la temperatura de burbuja. Ajá. ¿Sí? Tengo un fluido a una presión dada, quiero conocer a qué temperatura empieza a hervir. ¿Sí? Ok. Ahora, esto corresponde para los problemas de un líquido que empieza a hervir. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los sistemas donde mi fluido ahora es un vapor? ¿Sí? Es un gas. Y lo estamos llevando a las condiciones donde acaba de aparecer la primer gotita de ¿qué? Acaba de aparecer la primer gotita de líquido. O sea, es un gas que empieza a condensar. ¿Cómo sería el planteamiento? Veamos. ¿Sí? Ahora, lo que yo conozco es que mi fluido es un vapor. ¿Sí? Entonces, conozco que mis datos es que mi fluido es un vapor. Ahora especifico qué cosa, la composición del vapor. Y, por ejemplo, puedo decir, conozco que mi fluido es un vapor y se encuentra a una temperatura dada. ¿Cuáles son las incógnitas por diferencia? ¿Sí? Las incógnitas ahora, ¿cuáles son? Es, ¿a qué presión este vapor que se encuentra a esta temperatura empieza a condensar? Y de paso, la composición del líquido. ¿Sí lo vieron? Ahora, ¿qué fue lo que hice? Switché las composiciones. Mi fluido ahora es un vapor. Antes era un líquido. Ahora estoy diciendo que es un vapor que se encuentra a una temperatura dada. Mis incógnitas, ¿cuáles son? La presión a la cual este vapor que se encuentra a esta temperatura empieza a condensar y la composición de esta primer gotita de líquido. ¿Sí? ¿Qué ecuaciones voy a ocupar para encontrar estas incógnitas? Las mismas, señores. ¿Sí? O sea, eso es lo bonito de esto. Ahí está.
Las ecuaciones siguen siendo las mismas. ¿Sí? El nombre ya no. ¿Cuál será este problema? Perdón. La presión, aquí era una presión de burbuja porque es un líquido que empieza a hervir. Ahora aquí es un vapor que empieza a condensar y pues, se conoce como la presión de rocío. Ajá. Empieza a rociar, empieza a condensar. ¿Sí? Y finalmente el último problema que se puede plantear es switcheo la temperatura por la presión. Es mi fluido es un vapor, sigue siendo un vapor, pero ahora en lugar de conocer la temperatura, ahora conozco su presión. ¿Sí? La incógnita es este fluido, este gas, este vapor que se encuentra a esta presión, la incógnita es a qué temperatura empieza a condensar. Y de paso, pues la composición del líquido. NC incógnitas. ¿Qué ecuaciones voy a tener para resolver este problema? Pues las mismas, no importa, son las mismas. ¿Sí? Y ahora el nombre, pues no es lo único que va a cambiar. En lugar de ser la presión de rocío, ahora es la ¿qué? La temperatura de rocío. ¿Sí? Entonces, estos son el planteamiento de los 4 problemas típicos de este estilo, donde estos problemas se conocen como los problemas de las reglas de las fases. ¿Por qué? Porque siguen las reglas de las fases de Gibbs. ¿Sí? No me interesa de qué tamaño son las fases, solamente que las fases están en equilibrio. Y precisamente corresponden a estos problemas donde el líquido empieza a hervir, conozco la temperatura y me gustan y quiero encontrar la presión, conozco la presión y quiero encontrar la temperatura, o donde un vapor empieza a condensar, un vapor que conozco su temperatura, quiero conocer a qué presión empieza a condensar, o un vapor a la que conozco su presión, quiero conocer a qué temperatura empieza a condensar. No importa cuál sea el problema, las ecuaciones que tenemos para resolverlo son las mismas, ¿sí? Y tengo la presión de burbuja, bueno, los nombres son los que van cambiando, ¿sí? Entonces, en particular ahorita con cuál, con cuál vamos a trabajar. Ahorita vamos a trabajar con este, ¿sí? Pero también vamos a trabajar después con uno de estos para poder calcular bien el diagrama de fases. Ajá. Entonces, es mi fluido de yacimiento al cual le conozco una temperatura, la temperatura del yacimiento, pues quiero calcular la presión de burbuja y compararla con el dato experimental. Esa es la parte bonita de esto, ¿sí? Que tenemos datos experimentales contra los cuales podemos comparar. Entonces, no solamente comparar, sino comparar y ajustar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, estas son las ecuaciones generales de equilibrio, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto cuáles son las con las que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a reescribirlas. La fugacidad de I en el líquido, calculada con la ecuación de estado, y eso ya sabemos cuáles son, es, perdón, la fugacidad del componente I en el líquido es P por XI por el coeficiente de fugacidad de I en el líquido. La fugacidad de I en el vapor es que P por YI por el coeficiente de fugacidad de I en el vapor. ¿Sí? Esos son los modelos el modelo de fugacidades que vamos a estar utilizando. Ahora, cuando los igualo, porque esto es lo que me dice es que los iguale, obtengo la siguiente relación. Cuando los igualo, las presiones se cancelan y me queda YI es igual a ¿qué? KI por XI, ¿sí? Donde la K es la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio es que el cociente entre
el coeficiente de fugacidad de I en el líquido entre el coeficiente de fugacidad de I en el vapor. Estas sale de igualar estas dos ecuaciones. ¿Sí? Aquí están. Igualo las ecuaciones, las presiones se cancelan, me queda XI por coeficiente de fugacidad de I en el líquido, YI por coeficiente de fugacidad del vapor. Los igualo y despejo la Y. Entonces me queda XI por el coeficiente de fugacidad en el, bueno, XI por la KI, donde la KI es el coeficiente de fugacidad en el líquido entre la del vapor. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajá. Tengo que ser capaz de utilizar la ecuación de estado para calcular qué cosa. Estas cosas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues ya lo hicimos para el componente puro. Extendamos esto a mezclas. ¿Sí? El cómo voy a calcular los coeficientes de fugacidad, pero ahora para las mezclas. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, vayámonos al Dropbox. ¿Sí? Y vayámonos a la parte de la ecuación de estado. ¿Sí? Denme un momento, déjenme ir por un vaso de agua. No me tardo, denme un momento. Ok, ya regresé, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer precisamente para lograr hacer esto? ¿Sí? El objetivo ahorita es calcular coeficientes de fugacidad.
o fugacidades, como lo quieran ver. Cálculo de propiedades, ya lo vimos, ya lo revisamos, ya sabemos qué cosas hay que hacer, ¿sí? Este es el esquema que vamos a utilizar, ¿sí? Desde el punto de vista de programación, lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos desarrollar, es un sistema de cálculo que nos permita hacer precisamente esto, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, datos de la mezcla, perdón, lo que vamos a hacer es esto, vean, voy a tener datos de la mezcla, ¿sí? Y lo vamos a ver desde este punto de vista. Vamos a dar como dato temperatura, presión, composición y fase, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Eso significa que lo que vamos a hacer es calcular propiedades por fase. ¿Por qué? Vean, ¿sí? La fase líquida tiene su composición, ¿sí? Y cuando el líquido y el vapor están en equilibrio, pues lo que van a compartir es que la temperatura y la presión es la misma para las dos fases. Entonces, la composición del líquido, la temperatura, la presión y saber que la fase es un líquido me va a permitir calcular qué cosa, el coeficiente de fugacidad del líquido. La composición del vapor, la temperatura, la presión y saber que la composición corresponde a un vapor me va a permitir calcular la composición del vapor. No importa si son datos o incógnitas, ¿eh? Lo que yo necesito hacer es, vean, dada una temperatura, dada una presión y una composición para una fase, en este caso líquida, poder calcular esto. Dada una temperatura, dada una presión y dada una composición de vapor, aunque no la conozca, poder calcular qué cosa, el coeficiente de fugacidad del vapor, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eso es lo que se hace. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tomamos a la ecuación de estado. Ajá. Hay que construir esta parte, que es tomar a la ecuación de estado, dar datos de la fase de la cual, o de mi mezcla que quiero, a la cual le quiero calcular propiedades, ¿sí? Si quiero una fase líquida, pues necesito una composición de líquido, una temperatura y una presión para calcular propiedades de la fase líquida. Si quiero propiedades de una fase vapor, necesito composición de un vapor, temperatura y presión del vapor y saber que es una fase vapor para calcular propiedades del vapor. ¿Sí? Entonces, doy como datos temperatura, presión, una composición y digo a qué fase le corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ecuación de estado puede tener una raíz para líquido y una raíz para el vapor. ¿Sí? Entonces yo tengo que especificar, ¿sabes qué? Esta fase es un líquido. Ah, bueno, entonces la información que voy a obtener de la ecuación de estado, pues voy a extraer la información de líquido. Aunque tenga información para el vapor, la que me interesa es la de líquido. Y al revés volteado para el vapor. Si tengo, si tengo
o sea, la composición de un vapor, pues asigno que la fase es un vapor. ¿Por qué? Porque si la ecuación de estado tiene raíz para el vapor, perdón, para el vapor y para el líquido, pues la que me interesa es la del vapor. ¿Sí? Ahora, este es el procedimiento que vamos a estar utilizando. Dada una temperatura, una presión, una composición, una fase, vamos a meterlo en la ecuación de estado. Y en la ecuación de estado, ¿qué va a necesitar? Parámetros de componente puro. ¿Cuáles son los parámetros de componente puro, señores? Ajá. ¿Cuáles son los parámetros de componente puro? Ajá. Los parámetros de componente puro. Vean. Los que calculamos, temperatura Es correcto. crítica, presión crítica y factor acéntrico. Exactamente. Estos, pero me hace falta juntarlos con la de los componentes definidos, ¿eh? Pero sí, estos son los parámetros de componente puro. La temperatura crítica, la presión crítica, el factor acéntrico, ¿sí? De mi mezcla. Aquí me hace falta ponerle la de los otros componentes, la del nitrógeno, CO2, sulfídrico, metano, etano, propano, butanos, pentanos y del hexano. Juntarlas con estos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en su momento, eso no se preocupen, ¿sí? Lo único que tenemos que saber es precisamente esto. ¿Cuáles son los parámetros del componente puro? Estos. Temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico. Lo que acabamos de hacer. Caracterizar la fracción pesada, ¿sí? Y vienen algunos parámetros de interacción binarios, ¿sí? Que en este caso, lo que típicamente se hace es, se pueden utilizar parámetros de interacción binarios de la literatura para los componentes definidos, pero los parámetros de interacción binarios entre los definidos, y por los definidos me refiero a nitrógeno, CO2, sulfídrico, metano, etano, esos son los definidos, ¿sí? Con los pseudocomponentes, pues no los conocemos con antelación. Entonces, lo mejor es, si no conocemos parámetros de interacción binarios, cero, ¿sí? Entonces, datos de mezcla, temperatura, presión, composición y fase, parámetros de componentes puros, todos los necesitamos, parámetros de interacción binarios, si no los conocemos o no los tenemos, pues se hacen de cero, ¿sí? Eso se mete a la ecuación de estado y lo que voy a calcular son propiedades de la mezcla. ¿Cuáles son las propiedades de la mezcla? La entalpía, la entropía, la fugacidad, ahí metida está el coeficiente de fugacidad o el volumen, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a programar en una hojita de Excel. ¿Para qué? Para que cuando ya tenga la programación de esto en una hojita de Excel, pues la pueda utilizar. ¿Para qué? Para resolver un problema de estos. ¿Sí? Porque si no, pues no. O sea, lo primero que tenemos que hacer, lo primero, o sea, no hay de otra. Lo primero que tenemos que hacer es cómo calculamos los coeficientes de fugacidad. ¿Sí? Eso es lo que me interesa ahorita. Obviamente, si estuviéramos haciendo cálculos energéticos, pues necesitaría entalpías o entropías. Ajá. Pero bueno, ahorita me voy a quedar nada más con el asunto del coeficiente de fugacidad o la fugacidad, que es lo que necesito para hacer cálculos de equilibrio. ¿Sí? Ok. Ahora, eh, eh, ¿cómo ocupo la ecuación de estado para hacer eso? Bueno, ya sea líquido o vapor, tengo una temperatura, una presión y una composición asociada al líquido y al vapor. Ya conozco los parámetros del componente puro. Bueno, ¿cómo utilizo la ecuación de estado? ¿Sí? Eso es lo que necesitamos revisar. Vayámonos a 3 propiedades termodinámicas con las ecuaciones de estado cúbicas. Ajá. En este documento está el recetario de cómo utilizar la ecuación de estado para calcular el coeficiente de fugacidad
para mezclas. Ya vimos una versión previa que fue para la de los puros, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a, a mezclas. La ecuación de estado es la misma. ¿Sí? Entonces, vamos a llevarlo de puros. Ahora vamos a llevarlo a mezclas. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer eso? La ecuación de estado es la misma, ¿eh? La ecuación de estado es la misma. Lo único que va a cambiar es cómo la voy a utilizar para, pues para aplicarla a mezclas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué elementos tenemos? Primero, la ecuación es la misma. Ahí está, mi ecuación de estado. Esta es una ecuación de estado general. Dependiendo del valor de la U y de la W, tengo a Redlich-Wong o a Penn-Robinson, incluso Van der Waals. Si U y W valen 0, puedo recuperar a Van der Waals. Ajá. Entonces eso es muy conveniente. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y eso ya lo hicimos. Para el puro, hay que calcular la A y la B de cada componente. ¿Sí? Vean, ahora tiene un subíndice. Cuando estábamos hablando del puro no tenían subíndices porque pues era la A del puro o la B del puro. Aquí voy a tener ¿qué? Voy a tener la A de cada uno de los componentes, la B de cada uno de los componentes. ¿Y cómo la voy a calcular? Pues con la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico de cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces, cada componente tiene su temperatura crítica, su presión crítica, va a tener su alfa, ¿sí? Y la alfa, pues va a ser una alfa subcrítica o supercrítica. Si se acuerdan que ya tuvimos ahí una discusión bien bonita de para qué sirven las alfas. Ajá. Con la idea de este señor que es Giorgio Suave, de utilizar la alfa para ajustar bien las presiones de vapor. ¿Sí? De hecho, lo ocupamos ese concepto nosotros para los pseudos. Tenemos temperatura crítica, presión crítica, y para calcular la alfa, tengo ¿qué cosa? La M, y en la M está metida el factor acéntrico de cada uno de los pseudocomponentes. Para la alfa supercrítica, pues lo mismo, tengo una C que depende de M y de Q. ¿Se acuerdan lo que les mencioné? La Q es el parámetro polar de Matías, así es como se conoce. Es un parámetro generalmente de ajuste y se utiliza para mejorar todavía más la presión de vapor para componentes ligeramente polares. ¿Sí? Ya para componentes más polares, o sea, se tiene que ocupar de a fuerzas. ¿Sí? Eso es lo que significa, para eso sirve la Q. ¿Sí? Pero para los sistemas que vamos a estar nosotros revisando, la M es más que suficiente. Ajá. Entonces, esa es la parte importante. ¿Sí? Todo esto no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que, pues que ahora tengo una A de cada componente y tengo una B de cada componente. ¿Sí? ¿A partir de qué? Pues de la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico de cada componente. Hay que calcularlos. ¿Sí? Ok. Pero metido aquí en la ecuación de estado tengo A y B, pero no son los de los componentes. Es la A y la B de la mezcla. ¿Cuál mezcla? De mi fase. Problema. ¿Cómo la calculo? ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, tengo una colección de A's y una colección de B's que corresponden a cada uno de los componentes en la mezcla.
¿Sí? El problema que tengo es qué A y qué B utilizo aquí. La A, la A que tengo que poner ahí, pues es la de mi mezcla. La B que tengo que poner aquí, pues es la B de la mezcla. El problema es cuál ocupo ahí. Entonces, entramos a este problema tan bonito, tan complicado y tan latoso en sí mismo de, ok, ya tenemos todas las A's de cada componente, todas las B's de cada componente. Bueno, ¿qué valor pongo aquí? Como B y como A. ¿Sí? Agarro y las promedio. ¿Sí? Puedo sacar un promedio aritmético, un promedio geométrico. ¿Sí? O sea, hay un montón de formas de promediar. ¿Sí? El problema es, pues, ¿cuál es el mejor? Ajá, bueno. Van der Waals, cuando escribió su ecuación, él divisó este problema, ¿sí? Que es, ¿cómo calculo el parámetro A y el parámetro B de la ecuación de estado, en este caso de Van der Waals? Bueno, y para Rayleigh-Wong o Penn-Robinson, pues es el mismo problema. Rayleigh-Wong y Penn-Robinson son las hijas de Van der Waals, las ecuaciones derivadas de Van der Waals, pero pues tienen el mismo detalle desde el punto de vista de que pues necesito cómo calcular la A y la B de mi fluido, de mi fase, a partir de la A y de la B de cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los calculo? ¿Sí? Bueno, Van der Waals divisó este problema. ¿Sí? Entonces, y lo que hizo Van der Waals es lo que ahora se conoce como proponer una regla de mezclado. ¿A qué me refiero? Van der Waals divisó este problema y pues le dio una solución. Él propuso una manera de promediar los valores de las A's de los componentes del componente puro, o sea, de todas las A's de cada componente y de todas las B's de los componentes. Él propuso una manera de promediarlos para dar la A de la mezcla y la B de la mezcla. ¿Sí? Y eso se le conoce como la regla de mezclado. ¿Sí? Y ahí, señores, hay un montón de trabajo. O sea, cada año salen montones de artículos precisamente hablando de este problema, estableciendo nuevas metodologías, nuevas técnicas para cómo pasar a partir de los datos de la A y de la B de los componentes puros para una mezcla, cómo pasar de esos números a esta A y a esta B. ¿Sí? Entonces, tiene su chiste, no es nada más agarrar, sumarlas y promediarlas, sino ir un poquito más a la interpretación molecular de estos parámetros, ¿sí? ¿Qué significan? Y pues cómo eh, eh, cómo tratarlas, ¿sí? Perdón, dame un segundo, voy por mi cargador. Déjeme conectarlo, porque si no se nos va a morir la... Listo, ya está jalando, perdón. Entonces, veamos, digo, no sé cuáles fueron bien los argumentos de Van der Waals, pero bueno, voy a tratar de explicar eh, 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 un poco de los argumentos de Van der Waals para crear su regla de mezclado. Y esta regla de mezclado, bueno, se le conoce como pues, la regla de mezclado de Van der Waals, ¿sí? Aquí en el documento hay varias reglas de mezclado puestas, ahorita se las voy a platicar muy rápidamente, nada más para tenerlas en mente, ¿sí? Entonces, perdón. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad?
Sí. Ok, gracias. Ok, entonces, ok, entonces, vamos a suponer que en un frasco voy a colocar 3 moléculas distintas. ¿Sí? Voy a colocar la molécula puntito, ¿sí? La molécula triangulito y la molécula palito, ¿sí? Hablando de un componente chiquitito, un componente intermedio y pues una cadena larga, ¿sí? No me interesa más. O sea, nada más ahorita lo único que me interesa es saber que aquí en mi contenedor, en mi matraz, yo puedo poner pues, estas moléculas, ¿sí? Estas moléculas las puedo poner aquí, en la proporción que yo necesite, ¿sí? En la proporción que yo quiera. Entonces, vamos a suponer, voy a tener ahí mis moléculas puntito, mis moléculas triangulito y pues mis moléculas palito. Ahí está mi mezcla. 3 componentes. ¿Sí? ¿En qué proporción? Pues ahí está, ¿no? O sea, tengo algunas bastantes de puntito, algunas menos de triangulito y pues algunas cuantas de palito roto. Ajá. Esa es mi mezcla. ¿Sí? Ahora, el parámetro B, ¿qué unidades tiene? ¿Sí? De centímetros cúbicos por mol. Hay quienes hablan de el volumen que ocupa una molécula. No, no es el volumen de la molécula, se asemeja, pero no es el volumen de la molécula. Es como, hagan de cuenta, el espacio que ocupa o que necesita la molécula para existir. O sea, por el simple hecho de existir, necesita un espacio. No es nada más el espacio de los puros átomos, sino es un espacio tridimensional que hace que la molécula necesite para poder estar presente en una mezcla, ¿sí? No es nada más no es el volumen del triangulito, sino es un espacio un poquito más grande, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene una nube electrónica alrededor, tiene cosas por ahí que hacen que el espacio que ocupe sea ligeramente mayor a la ¿cómo se llama? A la molécula como tal, ¿sí? Es un espacio, es lo que significa más o menos la B, ¿sí? Ahora, cuando yo echo estas moléculas en una mezcla, pues las moléculas palito roto pues, ocuparán este volumen, las moléculas triangulito pues, ocuparán este volumen, esta B, y las moléculas puntito pues, ocuparán el volumen asociado a este puntito, ¿sí? La primera aproximación, que de hecho funciona muy bien para saber cuál es la B, el parámetro B de una mezcla de estos 3 componentes, es decir, bueno, cada una de ellas tiene una B. Esta es la B puntito, esta es la B triangulito y esta es la B del palito roto. Pero para no estar haciendo esto, mejor les pongo números, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces,
mejor, ¿no? Ok, entonces, esa es la B de la molécula 1, que es el puntito, la B de la molécula 2, que es un triangulito, y la B de la molécula 3, que es pues, el palito roto, ¿no? Cada una de ellas tiene un tamaño, un covolumen, una B establecida. Ahora, el objetivo es, ¿cuál es la B de esta cosa? ¿Sí? Bueno, Van der Waals lo que dijo es, bueno, la B más o menos de esta mezcla, pues tiene que ver con qué? Pues con la B de cada uno de ellos. B1. Y aquí es donde empiezan los detalles. Luego, ¿qué hago? Los sumo y los divido entre 3. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, Van der Waals fue más adelante. ¿Sí? Por eso le dieron el Nobel. Ajá, por su manera de interpretar los aspectos moleculares. Denme un segundo, por favor, no me cuelguen.
Discúlpenme la interrupción. Hablábamos. La B que representa esta mezcla, pues tiene que ver con la B de cada una de las moléculas que están ahí presentes. Pero Van der Waals dijo, bueno, no solamente depende de cada una de ellas, sino depende de qué, de cuánto hay de cada una de las mezclas, digo, de cada una de las moléculas. Y el cuánto hay es la fracción mol. La fracción mol se define así: las moléculas de un componente respecto a las moléculas totales. ¿Sí? Entonces, la manera de decir cuánto hay de la 1 respecto, o sea, en relación a las 2 y a las 3, es que la fracción mol del componente 1 por la B de la molécula puntito, la de la molécula triangulito, o de la molécula palito roto. ¿Sí? Depende no solamente de los valores de B1, B2 y B3, sino depende de cuánto hay de cada uno de ellos. ¿Sí? Ajá. Y de manera general, es la sumatoria desde igual con 1 hasta el número de componentes. Aquí es 3, obviamente, pero de manera general es XI, BI. Esta es la regla de mezclado para la B de Van der Waals. Dice, bueno, pues sí, o sea, tenemos que estimarlo de alguna manera. Resulta ser que esta manera de estimarlo es extremadamente buena. ¿Sí? O sea, es muy, muy, pero muy buena la manera de estimar la B de la mezcla. ¿Sí? ¿Cuál B? Esta B. Es la manera de estimarla. ¿Sí? Ahora, vayámonos a algo más complicado. ¿Sí? La B pues, es un parámetro de volumen. ¿Sí? Que lo ponderamos pues, por la fracción mol. Ahora, ¿sí? Ahora, otra historia es para el parámetro A. A1, A2, A3. ¿Sí? La definición, perdón, la definición del parámetro A es la siguiente. Es la interacción entre dos moléculas. Digo, para que haya interacción, pues tiene que haber cuando menos dos individuos. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando del parámetro A de cada componente, pues estoy hablando de la interacción entre dos individuos iguales. ¿Sí? Entonces, el parámetro A1 me está hablando de la interacción entre una molécula puntito con una molécula puntito. ¿Sí? Me lo voy a poner acá. El parámetro A1 me está hablando de la molécula puntito con la molécula puntito. El parámetro A2 me está hablando de la interacción entre la molécula triangulito y la molécula triangulito. Y el parámetro 3 entre el palito roto con palito roto. ¿Sí? Estas son las interacciones. Si yo tuviera el componente puro, esta es la única interacción que me interesa. Si tengo a la molécula 1 pura, esta es la interacción que necesito. Si tengo solamente el triangulito, pues es esta. Y si tengo la del palito roto, pues es esta. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Ajá.
El problema es que esta interacción en una mezcla, no solamente las puntitos van a interaccionar con las puntitos, no solamente el triangulito con el triangulito, ni las del palito roto con el palito roto. ¿Sí? ¿Cuántas interacciones van a haber? ¿Sí? Van a haber un montón. Estas son las interacciones del componente puro, pero van a estar las interacciones cruzadas. Ahí es donde viene el detalle fuerte. ¿Sí? ¿Cuáles interacciones van a estar? Empecemos. La del puntito, una molécula puntito con una molécula del puntito. ¿Sí? Luego las interacciones cruzadas, ¿cuáles van a ser? La del puntito, triangulito. ¿Cómo va a interaccionar esta con esta? ¿Sí? ¿Y cómo va a interaccionar quién? Puntito con la otra. ¿Sí? Vámonos, ya nos estamos metiendo en unas broncas espantosas. Ahora viene ¿qué? La del triangulito. La del triangulito, la del puro es ¿cuál? Cuando una molécula triangulito se encuentre con otra molécula triangulito, pues van a interaccionar. Esta. Pero luego vienen ¿qué cosa? Las interacciones cruzadas. ¿Sí? Triangulito, puntito. Ojo, esta no tiene por qué ser idéntica a esta. ¿Sí? Digo, me disculparán la analogía. La interacción entre, por ejemplo, entre un niño y una niña, no es la misma en la que el niño saluda a la niña que la de la niña al niño. ¿Sí? Es una, o sea, es un saludo, es un cordial y todo, pero no es exactamente el mismo. No es ni siquiera con la misma magnitud. Si al niño le gusta a la niña, pues la saludará de una manera particular, pero si a la niña no le gusta al niño, pues lo saludará de una manera escueta, por ejemplo. ¿Sí? Este es un ejemplo muy sencillo, muy burdo, si lo quieren ver así, pero la interacción de aquí para allá no es la misma que de allá para acá. ¿Sí? Esto mismo aplica aquí. Ajá. Y luego viene ¿qué? La del triangulito, palito roto. Y luego vienen ¿cuáles? Pues las últimas. Las del palito roto, palito roto, puntito y palito roto, triangulito. Tengo montones de interacciones. ¿Sí? Y otra vez, aquí tengo la del puntito palito roto y no tiene por qué ser la misma que la del palito roto puntito. O la del triangulito palito roto que la de palito roto con triangulito. ¿Sí? Las únicas que conozco son estas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues son las A1, la A2 y las A3 del componente puro. ¿Cuáles son? Esta, no la puedo poner así en recuadro. Esta, esta, y esta. Pero tengo que un montón de cruzadas. ¿Sí? Ahorita veo cómo las voy a estimar. Van der Waals lo que dijo, bueno, pues voy a contabilizar todas las posibles interacciones. Y lo que hizo Van der Waals fue lo siguiente. Bueno, a la interacción de una molécula 1 con otra molécula 1 es que él dice que es la A11, es la interacción entre la molécula 1 y la molécula 1. ¿Sí? ¿Esta cuál sería? La interacción entre la molécula 1 con la molécula ¿quién? 2. Esta sería con la molécula ¿quién? A13. Esta sería ¿qué? La A22, la A21 y la A23. Son todas las posibles interacciones, ¿eh? Esta es la
3,3, la A3,1 y la A3,2. ¿Sí? Ahí están todas las posibles interacciones. ¿Sí? Ahora, estas son las posibles interacciones, pero tenemos que tomar en cuenta qué cosa. La composición de mi mezcla. ¿Sí? No es lo mismo tener muy poquitito de la molécula 1 o tener mucho de la molécula 1, o lo mismo para la 2 y la 3. Depende de qué, de la composición de las moléculas. Pero ahora, el detalle aquí es que son interacciones entre cuando menos dos moléculas. Entonces, debe de interesarme, para una interacción dada, debe de interesarme cuánto hay de una molécula, pero también cuánto hay de la otra molécula. ¿Sí? ¿Cómo hizo eso Van der Waals? X1, ¿cuánto hay de una molécula y cuánto hay de la otra molécula? Para la 1,2, ¿cuánto es? Es la fracción mol del componente 1 por la fracción mol del componente 2. ¿Cuánto hay de la molécula 1 y de la molécula 2? Lo mismo para la 3, 1,3, X1, X3, X2, X2. ¿Cuánto hay de la 2 y de la 1? X2. Aquí está mejor. Sí. O X2, X3. X3, X3. X3, X1. 3, X2. ¿Sí lo ven? Ahí están todas las posibles interacciones y tengo que tomar en cuenta cuánto hay de una molécula y cuánto hay de la otra molécula. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, perdón, 2, 3, 3, 3, 3, 1 y 3, 2. ¿Sí? Todas estas moléculas, todas estas interacciones son las que están aquí presentes. Dependen de qué moléculas son y cuánto hay de cada molécula. Y luego al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumarlas. ¿Sí? Esta sumatoria se puede representar de la siguiente manera. ¿Sí? La sumatoria se puede representar de la siguiente manera. La A de la mezcla es ¿qué? La doble sumatoria. De igual con 1 hasta NC. J igual con 1 hasta NC. ¿De quién? Este es un 1. De XY, XJ, a IJ. Esta es la regla de mezclado. Perdón. Esta es la regla de mezclado. Ojo, todavía tengo este problema, ¿eh? ¿Cuáles son estas? ¿Sí? La A11 no hay pierde. Esta es ¿qué cosa? La del puro, la A1. Esta es la A2 y esta es la A3. Son las únicas que conocemos, señores. Pero ¿y estas? Bueno, lo que dijo Van der Waals fue lo siguiente. Tengo que estimar la interacción entre la molécula 1 y la molécula 2. Y lo único que conozco es la interacción entre las moléculas 1 y entre las moléculas 2. ¿Sí? Bueno, lo que propuso Van der Waals, y sorprendentemente funciona muy bien, es lo siguiente. Él dijo, la molécula, la AIJ es la AIJ nada más. Dijo, pues yo solo conozco la A de I y la AJ, la de los puros. Bueno, lo que él dijo, las multiplico y le saco la raíz cuadrada. ¿Sí? Una media geométrica.
¿Cómo? Así, miren. Sí, bueno, es x1, x2, la raíz cuadrada de a1, esta a1, a2, x1, x3, raíz cuadrada de a1 a 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero él reconoció que esto es solamente una aproximación, una media geométrica. Es muy buena, pero no necesariamente me da un buen estimado de esta relación, la A1-2. Pero él dijo, bueno, voy a dejar aquí algo libre para poder sintonizar esta interacción entre las moléculas I y las moléculas J. Y él lo que dijo fue esto, 1 menos KIJ. La KIJ, ¿qué es? El parámetro de interacción binario. ¿Sí? Este parámetro de interacción binario, ¿qué significa? Es un parámetro de ajuste empírico. Empírico. Si alguien les dice lo contrario, no es cierto. Es empírico, que me permite sintonizar la relación entre las moléculas I y las moléculas J. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Y la regla de mezclado de Van der Waals permite lo siguiente, que la KIJ sea idéntica a la KJI. Entonces, las relaciones cruzadas, ¿cuáles? Esta y esta, entonces sí son iguales. Solamente en ese momento, ¿eh? Van der Waals asume que sí son iguales. No es eso siempre, ¿eh? Pero Van der Waals dijo que sí. ¿Sí? Esta es idéntica a esta, solamente si esas KJ son iguales. Y esta es esta. ¿Sí? Solamente cuando esto pasa. Esto. Ajá. Entonces, pues ya tengo toda una manera de estimar qué cosa. La A de la ecuación de estado es un promedio de una doble suma. XY, XJ, porque depende de lo que tenga de una componente y de otro componente, y la interacción entre esos dos componentes. ¿Sí? La interacción entre esos dos componentes y cuánto tengo de cada componente. Y la manera de estimar la interacción entre dos moléculas distintas es la interacción entre la molécula I y J, que son distintas, es la raíz cuadrada de ¿qué? De AI por AJ por 1 menos KIJ. Y este es el parámetro de interacción binario. ¿Sí? Y para la A y I, ¿sí? Es la raíz cuadrada de AI por AI por 1 menos KII. La única manera de hacer que esto se convierta en esto es haciendo que la KII es 0. No hay parámetros de interacción binarios de los puros. Las KIJ del puro, la KII, es 0. ¿Sí? Esto. Y de esta manera, esto es 0. La raíz cuadrada del producto es simple y sencillamente ¿qué? Ahí. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la A11 es la A1, la A22 es la A2, la A33 es A3, ¿sí? Y los demás, pues se calculan de esta manera, cruzados, ¿sí? Esta es la regla de mezclado de Van der Waals de un parámetro. ¿Por qué es de un parámetro? Pues porque tengo un parámetro de ajuste, una KIJ, por cada par, por cada IJ. Y
es simétrica, eso dice que la KIJ es igual a la KJI. O sea, eso implica que la AIJ es igual a ¿qué? A la AJI. La AIJ es igual a la AJI. ¿Sí? Ok. Esto es la regla de mezclado de Van der Waals. Y si venimos acá, es la regla que está aquí. Vean. B es igual a la sumatoria de desde igual con 1 hasta el número de componentes de XI por BI. La A es ¿qué? La doble sumatoria sobre I sobre J, XI, XJ. La raíz cuadrada de AI a J, 1 menos KIJ. Y la KIJ es igual a la KJI, o sea, es simétrica, es un solo parámetro. Y la KII vale 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si les dejo un ejercicio de este estilo, pero para 15 componentes? ¿Cuántas interacciones tienen? Montones. Ajá. El concepto sigue siendo el mismo, pero la complejidad va aumentando. Pues, ¿por qué? Pues porque tengo... Esto es como una matriz de 15 por 15. Ajá. Entonces, no es como, es una matriz de 15 por 15 donde sumo todos los elementos. Ajá. Entonces, si tenemos 15, para 3 componentes ya es latoso. Para 15 componentes, bueno, ¿qué les digo? Para 40 componentes, va a hacerlo a mano es de locos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que planteó Van der Waals pues, para tener una forma de calcular la A y la B. ¿Sí? Eso es todo. ¿Qué sigue? Pues ocupemos las ecuaciones para calcular la entalpía, la entropía y el coeficiente de fugacidad, los metemos en las expresiones y los integramos. Bueno, hay unas derivadas en las expresiones y las integramos y ya tenemos qué cosa, la entalpía, la entropía y el coeficiente de fugacidad de cada componente. ¿Sí? ¿Qué sigue? Hay que revisar la metodología. Aquí están. Antes de pasar a eso, hay otras reglas de mezclado, las cuales ahorita ya no voy a discutir. O sea, las voy a discutir la otra semana. Y ver cuáles son las expresiones para la entalpía, la entropía y el coeficiente de fugacidad. Y ya que esté eso listo, pues arranquémonos a poner esto en una hoja de Excel. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para empezar a hacer cálculos de equilibrio. Para regresar ahora sí al problema original, donde empezamos esta plática. El cómo calculo una presión de burbuja. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que ya que tengamos la hojita de Excel, aún así vamos a tener que hablar de un método numérico. ¿Por qué? Pues porque porque voy a tener un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas o comentarios hasta este momento? ¿No? Ok. Bueno, otra vez, me disculpo, tengo que tener un asunto un poco, un bastante delicado, de otra manera no les robaría este tiempo. Entonces, vamos a dejarles aquí con la clase del día de hoy. Muchas gracias. ¿Me pueden ayudar, por favor, a detener la grabación?